hígado y glucoquinasa en el páncreas, estimulando la transcripción genética de esta enzima. La insulina activa también directamente a otras 3 enzimas. Acuérdense de la glicógeno sintetasa. Para efectos del examen, solamente les voy a tomar estas 2 enzimas. Y yo les dije, si les voy a tomar algo raro, se los voy a decir, porque la información es infinita. Les voy a tomar la glicoquinasa hepática o glucoquinasa hepática y la pancreática y la glicógeno sintetasa, también conocida como glucógeno sintetasa o glicógeno sintasa o glucógeno sintasa. O sea, puede ser glicógeno o glucógeno y sintetasa o sintasa. La enzima glucoquinasa es la enzima determinante en la utilización de la glucosa, tanto en el hígado como en el páncreas. Ya saben la finalidad que tiene en el hígado, ¿verdad? Sirve de reserva, se va a guardar la glucosa en el hígado como reserva bajo el nombre de glucógeno. Y en el páncreas, porque es el principal estímulo para que se fabrique la insulina. Esta enzima, glucoquinasa, fosforila a una molécula de glucosa, utilizando una molécula de ATP para la formación de glucosa 6-fosfato. Por eso, cuando yo les mostré la imagen, ¿recuerdan? Entraba la glucosa dentro de la célula beta y sufría la acción de la glucoquinasa para convertirse en glucosa 6-fosfato. La glucosa así fosforilada no sale de las células del hígado ni del páncreas, allí se queda. La insulina inhibe en forma directa a la lipasa intracelular y a la fosforilasa. ¿Y por qué es importante esto? Para que entendamos la segunda característica de la insulina, es anticatabólica. Así como la anabólica se encarga o interviene en formar y guardar aminoácidos, en guardar lípidos, en guardar glucosa, también interviene en su formación y en su almacenamiento, también tiene una acción anticatabólica, es decir, interviene en que estos sustratos no se pierdan. Acción anticatabólica, antidestrucción, antieliminación. Estas enzimas que les estoy mencionando, que la insulina inhibe la acción de estas enzimas, si estuvieran activas, miren lo que hacen. Movilizan los sustratos endógenos, los ácidos grasos los sacan de los adipocitos y la glucosa la saca del hígado. Entonces, en otras palabras, la insulina inhibe las enzimas que van a producir catabolismo. Por eso se considera una hormona anticatabólica. Resumiendo entonces, la insulina es anabólica y anticatabólica. Prácticamente te estoy diciendo todo lo que les voy a preguntar. No está bien, quiero que sepan. El aumento de secreción luego de una comida induce una vasodilatación. ¿Por qué? Cuando uno come, sobre todo carbohidratos de absorción rápida, inmediatamente se va a liberar insulina. Cuanto más glucosa, más carbohidratos de absorción rápida tenga lo que he comido, se va a liberar más cantidad de insulina. Y la insulina actúa sobre el endotelio produciendo óxido nítrico, también llamado óxido nitroso, que es el más potente vasodilatador. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué manera actúa? Estimulando a la enzima óxido nítrico sintasa o sintetasa endotelial. Y esto facilita la distribución de los sustratos hacia los tejidos. Fíjense, qué interesante. Cuando ustedes consuman dulces, su torta, que están ahí riéndose con su gaseosa, 2 horas tomando y comiendo, no se imaginan su pobre páncreas lo bien que se está portando con ustedes. Está liberando grandes cantidades de insulina para poder metabolizar la glucosa que están ingiriendo. ¿Quién lo toma gaseosa? Sus efectos son más evidentes en la regulación de la homeostasis de la glucosa, es lo que les estoy hablando hasta el momento. Sin embargo, la insulina también tiene un papel fundamental en la metabolización de los aminoácidos, formación de músculos, ácidos grasos. Ahora les voy a hablar cómo interviene en la formación de los triglicéridos, cetoácidos, que ya es lo último, y las lipoproteínas. Cuando una persona no come más allá de 12 horas,
estamos vivos, no nos morimos ninguno, ya tenemos 12 horas sin comer. Inmediatamente el hígado empieza a coger la glucosa hepática. O sea, nuestro cuerpo empieza a coger la glucosa hepática que se guarda en forma de glucógeno o glicógeno. Pero si esa persona se pone a correr todavía después de 12 horas, en 45 minutos ya consumió todo su glucógeno hepático. Ya se lo consumió. Inmediatamente el cuerpo se vale del consumo de los aminoácidos y de los cetoácidos, es decir, la energía derivada de los ácidos grasos. Si nosotros tenemos a una persona en total ayuno, pero siquiera le pasamos agua, esa persona va a consumir sus grasas y va a consumir sus proteínas y va a parecer una calavera. Esa persona muere por inanición a los 40 días. Son esos niños del África, por eso que nos muestran las fotos por hambruna. Resumiendo lo que les he dicho, en el hígado, la insulina favorece la utilización de la glucosa, la oxidación y el depósito de la misma y frena su producción endógena. La producción endógena es la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Es carísima y no debiese darse porque es muy cara. El transporte de glucosa es independiente de la insulina en el hígado. Activa la glucoquinasa y la glicógeno sintetasa, favoreciendo su oxidación, es decir, la oxidación de la glucosa, y el depósito como glicógeno o glucógeno. Repito, la glucosa se guarda en el hígado en forma de glicógeno hepático y se guarda en el músculo en forma de glicógeno o glucógeno muscular. En el tejido muscular y adiposo también estimula el transporte de glucosa a través de la membrana y aumenta la oxidación de la glucosa al activar la pirúvico deshidrogenasa. Los efectos fisiológicos de la insulina deben considerarse en el contexto de su relación con las hormonas llamadas catabólicas. Glucagón va a estimular la secreción de insulina y también el glucagón va a actuar sobre el hígado para liberar glucosa que se encontraba bajo la forma de glucógeno. También la insulina actúa con las catecolaminas. Las catecolaminas van a hacer que se produzca resistencia a la insulina y también el hígado libere glucosa. Los glucocorticoides también van a producir resistencia a la insulina e intervienen también en la secreción de la glucosa guardada en el hígado. Y la hormona de crecimiento también produce resistencia a la insulina, tanto así que yo les di un ejemplo que los pacientes con acromegalia son tumores de la adenopófisis, productores de somatotropina, de hormona de crecimiento. Si son niños, gigantismo. Si son adultos, acromegalia, terminan estas personas con diabetes mellitus. En el metabolismo de los hidratos de carbono, la insulina inhibe la glicogenólisis, es decir, la pérdida de glucosa por el hígado, y la neoglucogenia impide que se forme glucógeno, valiéndose de los aminoácidos, y en consecuencia deprime la producción hepática de glucosa. Efecto anabólico. Inhibe a la glucosa fosfatasa que regula la glicogenólisis, es decir, inhibe la enzima que va a desdoblar el polímero glucógeno en monómero de glucosa. También, eso es para que lo sepan, la neoglucogenia, también llamada gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de los aminoácidos, se reduce porque frena el catabolismo muscular y el flujo de alanina hacia el hígado. O sea, la insulina impide la llegada de este aminoácido para que se forme glucosa. E inhibe las enzimas responsables del paso
de fosfoenol pirúvico a glucosa. Efecto anabólico y anticatabólico. En el metabolismo de los lípidos, los triglicéridos, la insulina favorece la síntesis de los triglicéridos y frena su hidrólisis, su destrucción. A nivel de los ácidos grasos libres, disminuye su concentración en el plasma y disminuye su entrega al hígado. Inhibe la cetogénesis hepática, es decir, que uno forme los cuerpos cetónicos, y facilita la utilización periférica de los cetoácidos. Recuerden lo que les dije, al formar cuerpos cetónicos esto es tóxico, incluso muchos diabéticos pobrecillos debutan con cetoacidosis diabética. La insulina inhibe a la hormona que se encarga de la hidrólisis, por ello reduce la hidrólisis de los triglicéridos y el flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado. La insulina se define como una hormona anticetogénica, ya que reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado y reduce la penetración a la mitocondria, favoreciendo su incorporación al ciclo de Krebs y la síntesis de triglicéridos. En el metabolismo de las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos a nivel muscular, anabólica, favorece la síntesis proteica, anabólica, inhibe la proteólisis anticatabólica y reduce la concentración de aminoácidos ramificados en la sangre. Estos aminoácidos ramificados son los que constituyen nuestros músculos y el 30% de los aminoácidos que están en nuestros músculos específicamente son ramificados. La degradación de proteínas a aminoácidos y su oxidación también son reducidos por la insulina. El efecto sobre las lipoproteínas: la insulina estimula la lipasa lipoproteica, favoreciendo el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son dañinas, y reduce el catabolismo del HDL, es decir, reduce la destrucción del colesterol bueno. En resumen, ¿qué podemos decir? Todo lo que hemos hablado se puede resumir en este cuadrito. La insulina tiene un efecto anabólico, crea, guarda, anticatabólico, evita la pérdida de los sustratos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué efectos va a tener la insulina en el hígado, músculo y tejido graso? Efectos anabólicos en el hígado: incrementa la síntesis de glicógeno y la síntesis de triglicéridos. En el músculo aumenta la captación de glucosa, se activa el GLUT4, aumenta la síntesis de glicógeno, ya les dije que también hay glicógeno a nivel muscular, que es glucosa de reserva, incrementa la oxidación de los cuerpos cetónicos y la síntesis de proteínas. A nivel del tejido graso, la insulina aumenta también la captación de glucosa y la síntesis de triglicéridos. ¿Qué sucede en el hígado, músculo y tejido graso? Con su efecto anticatabólico, es decir, evita la destrucción. Disminuye la glicogenólisis, que el glicógeno se degrade en glucosa, disminuye la neoglucogenia, es decir, disminuye o inhibe la producción de glucosa a través del sustrato carísimo aminoácido. Disminuye la formación de los cuerpos cetónicos, que son altamente tóxicos. A nivel del músculo, disminuye el catabolismo proteico y disminuye la oxidación de los aminoácidos. De esta manera se quedan los aminoácidos en el músculo y se evita su presencia para que se forme glucosa. A nivel del tejido graso, disminuye la lipólisis. Como verán, todos son efectos anticatabólicos. Hablemos ahora de las células alfa que secretan glucagón. El glucagón es una hormona no esteroidea, en este caso es peptídica, es sintetizada y secretada por las células alfa del páncreas, pero también el cerebro, glándulas salivares, pueden decir salivales también, e intestino, sintetizan y secretan péptidos inmunológicamente relacionados con el glucagón. Repito, hay células que producen
hormonas similares al glucagón, no iguales. La prohormona, proglucagón, es capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso que se llama, yo me acuerdo de este proceso por PT, si es que para ustedes es fácil, es PPT, de petete, así no me olvido. Posttraducción tejido específico. Le puedo colocar posttraducción tejido órgano específico también, pero es más fácil recordarlo así. Mediante este proceso, el proglucagón, que es la madre del glucagón, tiene otros hijos. Entonces, la listita que les voy a mencionar, la oxintomodulina, el GLP-1, el GIP, que ahorita les voy a mostrar, son hermanos del glucagón, porque tienen a la misma madre, que es el proglucagón. Pero ¿por qué es que se expresaron de otra forma? A través de este proceso posttraducción tejido específico. Entonces, el proglucagón, la mamá, es capaz de tener varios hijos. Uno de estos hijos es el glucagón. El páncreas sintetiza predominantemente glucagón. Las células alfa secretan glucagón. El intestino no sintetiza glucagón. Tiene a la misma madre, pero no sintetiza glucagón. ¿Qué produce el intestino? Oxintomodulina, glicentina, GLP-1, GLP-2. Esos GLP-1 y GLP-2 son incretinas. El glucagón actúa en el metabolismo de sustratos energéticos. El GLP-1 es la señal intestinal más importante para inducir secreción de insulina por las células beta del páncreas cuando comemos. Nosotros comemos y de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que hemos ingerido de absorción rápida, inmediatamente el GLP-1 va a actuar, imagínense, por una señal neural para que la célula beta secrete insulina. Entonces, resumiendo, para no confundirnos, la madre del glucagón, acá están sus hermanitos, es el proglucagón, que por un proceso post-traducción tejido específico va a dar origen a la presencia de el glucagón y sus hermanitos. La secreción de glucagón también está interregulada por sustratos que son casi los mismos que hacen que se secrete insulina. Vamos a verlo en un cuadrito también al final. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, por coincidencias de la vida, tiene efectos opuestos. Esto también se los voy a poner en el cuadrito. Cuando ustedes estudien todo, se van al cuadrito, con eso se resume. También está influenciado por hormonas y por señales intercelulares paracrinas. La insulina inhibe la secreción de glucagón. La somatostatina también inhibe la secreción de glucagón. Y más bien el glucagón estimula la secreción de insulina. La concentración de la glucosa es la señal fisiológica fundamental. Niveles bajos de glucosa estimulan la secreción de glucagón. O sea, la hipoglicemia, el no comer nada, llevo 12 horas sin comer, ya mi glucosa ha bajado por debajo de 60, es una señal para la célula alfa, para que libere glucagón y me salve la vida, porque va a hacer que mi glucosa guardada, almacenada en el hígado, sea liberada en forma de monómeros, porque se guardaba en forma de polímero con el nombre de glicógeno. Niveles altos de glucosa inhiben a la célula alfa, no se secreta ya glucagón. Estimulan la secreción de glucagón los aminoácidos, el sistema nervioso autónomo y el famoso GIP, que es una incretina. Por posibles mecanismos paracrinos, y ya se los mencioné, la insulina y la somatostatina ejercen un efecto inhibidor. Y anecdóticamente, más bien, el glucagón actúa sobre la célula beta, haciendo que se secrete insulina. ¿Se acuerdan, chicos, cuando les expliqué de los efectos antagónicos de las hormonas? Y les puse como ejemplo la insulina y el glucagón. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha estudiado? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si yo cierro mis ojos? ¿Sí?
acuerdan? Efecto antagónico. A ver, eso es simplemente para que sepan. La falta de inhibición de la secreción de glucagón en condiciones de hiperglicemia secundarias a insuficiencia insulínica se debe a una reducción de efecto inhibitorio de la insulina, que en condiciones normales se efectúa a través del sistema venoso tipo portal. O sea, supuestamente si yo tengo niveles altos de glucosa, debería inhibirse la secreción de glucagón, ¿correcto? Pero a veces eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Esto sucede en los famosos diabéticos que ya tienen años de enfermedad. La célula beta pierde su capacidad de secretar insulina. Entonces, cuando la célula beta pierde su capacidad de secretar insulina, el glucagón hace de las suyas. Y siempre el paciente, si es que no está medicado, si es que no hace dieta, va a estar con los niveles altos de glucosa. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, los niveles de glucagón pueden estar elevados. Se ha visto niveles altos de glucagón en pacientes con insuficiencia renal. Aquí está. El glucagón pancreático parece ser degradado en el riñón. En insuficiencia renal existe una importante elevación de sus niveles séricos, porque no hay una depuración adecuada, una eliminación adecuada a nivel renal. Se han identificado receptores específicos de membrana, igual que cualquier hormona no esteroidea, y es probable que gran parte de sus efectos biológicos se deban a la interacción hormona-receptor. Eso ya ustedes lo saben, el primer mensajero es la hormona y la cascada de bioquímicos son los segundos mensajeros. El glucagón es una hormona catabólica que hace exactamente lo opuesto a la insulina. La insulina era anabólica, forma anticatabólica, evita la pérdida. En cambio aquí el glucagón se encarga de que todo se pierda, utiliza todo. Tiene una importante función en la movilización de sustratos, estimula la neoglucogénesis, la glucogenólisis, activando la producción hepática de glucosa. Activa también la lipólisis, liberando ácidos grasos y el transporte de estos hacia el hígado. Y esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque puede dar pie a la formación de cuerpos cetónicos. Y esto ocurre en los pacientes con diabetes que no usan su insulina. Tiene un rol fundamental en la cetogénesis hepática, formando los cuerpos cetónicos, obviamente por la gran cantidad de ácidos grasos libres que le llegan. En condiciones de déficit de insulina, su transformación es en cetoácidos. Obviamente, cuando no hay insulina, repito, cuando no hay insulina, el glucagón hace de las suyas y grandes cantidades de ácidos grasos llegan al hígado y estos son utilizados como sustrato para formar glucosa. Y lo que realmente se forma son cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de los cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Y estos son altamente tóxicos. A nivel muscular hace todo lo contrario a la insulina. Degrada las proteínas en aminoácidos y permite la salida de estos aminoácidos tan caros hacia el hígado para que se realice la neoglucogénesis. Y ya les dije, es la formación de glucosa, pero carísima, a expensa de los aminoácidos. Hablemos ahora de las células delta que producen la somatostatina. La somatostatina fue originalmente aislada en el hipotálamo. Recuerden que la somatostatina en el hipotálamo tiene una acción muy importante sobre la hipófisis. ¿Qué hace sobre la hipófisis la somatostatina? ¿Qué inhibe? Inhibe a la hormona de crecimiento, son lo máximo. Entonces la somatostatina viene a ser la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, pero además inhibía otras dos, ¿se acuerdan? Y prolactina, sí, son lo máximo. Es que ustedes tengan un buen recuerdo por antro. Bien, entonces, la somatostatina también pasa por este proceso que les dije, el PTT, el proceso, ¿se acuerdan? Post-traducción tejido específico, que van a tener a la misma madre, que va a tener hijos diferentes en diferentes células. O en otras palabras,
suena feíto, pero es como que una mamá tuviese 3 o 4 hijas con diferentes papás, pero es la misma madre, ¿sí? Bueno, se me ocurrió este ejemplo para que se acuerden, para la hora del examen. La somatostatina, como les mencioné, fue originalmente aislada en el hipotálamo. Está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central, en el intestino, pero fíjense, no solamente en el intestino. Las células delta son las que van a producir la somatostatina. Pero estas células delta también se pueden expresar en la mucosa del estómago, en el intestino delgado, en el colon y en los islotes de Langerhans. ¿Cómo se llama la madre? La prosomatostatina. Es sometida a este proceso de posttraducción, tejido específico. Si gustan pueden colocarle diferencial. Yo en el examen les voy a poner posttraducción, tejido específico, para que se acuerden de lo que les he enseñado, PTT, y condicionan su expresión. La localización de la somatostatina en estos órganos que tienen que ver con la digestión, absorción y en general utilización de los nutrientes ha sugerido que la somatostatina juega un rol en la homeostasis de los nutrientes. Justamente la somatostatina en sus diferentes tejidos tiene que ver con la absorción de los nutrientes. ¿Quiénes estimulan la secreción de la somatostatina? La glucosa. La glucosa la estimula con una relación dosis-respuesta. Mayor cantidad de glucosa, mayor secreción de somatostatina. Entonces, la insulina, como vamos a ver en el cuadrito final, es el estímulo primario para la secreción de la somatostatina y de la insulina. Y más bien, la disminución de la glucosa o hipoglicemia es el principal estímulo para la secreción la hipoglicemia es el principal estímulo para la secreción del glucagón. Igualmente estimulan la secreción de la somatostatina los aminoácidos y los cuerpos cetónicos, exactamente igual como la insulina. En el cuadrito final van a ver que prácticamente los estímulos para la secreción de insulina vienen a ser los estímulos de la secreción de la somatostatina. Las enterohormonas que ven ustedes allí, gastrina, CCK, polipéptido inhibidor gástrico y secretina, estimulan la secreción de somatostatina. El glucagón inhibe la secreción de somatostatina. O sea, los agentes colinérgicos o parasimpático-miméticos y los beta-adrenérgicos estimulan la secreción de somatostatina. Por ejemplo, en los asmáticos que utilizan el salbutamol, estimulan la secreción de somatostatina, pueden tener una sensación de sequedad. Los alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, que se utiliza como antihipertensivo o para hacer crecer a los niños, porque inhibe a la hormona que inhibe a la hormona de crecimiento, la inhibe. Por eso es que actualmente, para ayudar a crecer a los niños, se utiliza este agonista alfa-adrenérgico, que es la clonidina, porque va a inhibir al inhibidor de la hormona de crecimiento, o sea, va a inhibir a la somatostatina. Al inhibirla, el niño va a poder crecer, porque va a poder expresar su hormona de crecimiento. Y sí, en algunos niños va muy bien, pero para eso se hace al niño una prueba de estímulo con la hormona, con la clonidina. Si responde el niño, le damos clonidina. Hace 2 años la retiraron de Perú, pero mis niños traen su clonidina de los países colindantes, ¿no? Los países fronterizos. Hay en los países fronterizos. Acciones de la somatostatina. Su principal efecto es modular la absorción intestinal de sustratos. Como ustedes han visto, su presencia está en el tubo digestivo, ya que inhibe las funciones endocrinas y exócrinas, las dos las inhibe, y motoras del tracto gastrointestinal. O sea, la somatostatina, en otras palabras, es una hormona que se ha peleado con el mundo.
no es amiga de nadie, no ayuda a nadie. Cuando existe una fístula, un paciente lo operan de cualquier tumoración o cualquier operación del abdomen y se forma una fístula, se suele administrar, hay inyecciones de octríotide, que es el análogo de la somatostatina, y se inyecta al paciente en forma subcutánea y se va secando la fístula. Ustedes ven cómo la secreción, en 2-3 semanas, esa fístula está seca, gracias al efecto inhibidor de la secreción exócrina que tiene la somatostatina. Es muy, muy efectiva esta somatostatina. Y bien cara. Existe una compleja interregulación entre las células alfa, beta y delta, ejerciendo la somatostatina un efecto inhibidor sobre el glucagón e insulina. Así como inhibía la hormona de crecimiento también, ya les dije que inhibe todo. Con esto, mis queridos, bellos y añorados alumnos, no sé si el próximo año los tendré o si el próximo semestre les enseñaré fisiopato, no lo sé, así que por lo pronto hice la última diapo. Debo cantarles, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. A ver, aquí resumo todo lo que les he dicho y créanme, si su profesora les dice que es así, es así. Todo lo que les he dicho, que siempre ha dicho mi profesora, como es, estudien antes de analizar este cuadro, porque ahorita lo van a entender conmigo, súper fácil. Pero antes de pasar a la última diapo, estudien bien esta clase, siéntanse cuasi endocrinólogos, diabetólogos, y luego se van a esta última diapositiva donde se resume todo. A ver, beta, alfa, delta, la glucosa elevada, hiperglicemia, es el estímulo primario para la secreción de insulina y somatostatina. Pero la presencia de glucosa, la hiperglicemia, disminuye la secreción de glucagón. Entonces, la hipoglicemia será el principal estímulo para la secreción del glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Actúa sobre el hígado, liberando glucosa hacia la sangre que se encontraba guardada como glicógeno. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿O quieren que repita? Hasta ahí me van siguiendo, perfecto. La disminución de glucosa o hipoglicemia disminuye la secreción de insulina y no se mete para nada con la somatostatina. La presencia de aminoácidos constituye el sustrato primario para la secreción de insulina, glucagón y somatostatina. Los ácidos grasos libres, les dije que también son sustratos para la secreción de insulina y somatostatina, lo mismo que los cuerpos cetónicos, mientras que los ácidos grasos libres disminuyen la secreción de glucagón. Las hormonas intestinales, que en resumen se podría conocer como incretinas, porque existen otras como la CCK, la gastrina, la secretina, las tres estimulan la secreción de las tres estimulan la secreción, o sea, más fácil. Las hormonas intestinales estimulan la secreción de las tres hormonas pancreáticas, exactamente igual como lo harían los aminoácidos. Existen sustratos u hormonas que estimulan a las tres células, alfa, beta y delta. Hasta el momento les estoy diciendo que son los aminoácidos. Miren, acá está, aminoácidos. La presencia de aminoácidos produce secreción de insulina, glucagón y somatostatina, lo mismo que las hormonas intestinales. Exactamente igual estimula su secreción el sistema nervioso parasimpático, representado por el nervio vago o décimo par. ¿Se acuerdan de su nombre larguísimo? Cardio, neumo, gastro, reno, entérico. ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo aprendí en segundo año de medicina. El nervio vago, que representa el parasimpático, también estimula la secreción de insulina.
El simpático, su efecto beta adrenérgico, exactamente, estimula la secreción de insulina. El alfa adrenérgico estimula la secreción solamente de glucagón, pero inhibe la secreción de insulina e inhibe la secreción de somatostatina. Hasta aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes estimulan la secreción de las 3 hormonas pancreáticas? Hormonas intestinales y aminoácidos. Aminoácidos, el otro, Hormonas intestinales ¿qué más? y el nervio vago. El parasimpático y el efecto beta adrenérgico del simpático. Esos 4. Muy bien. No se olviden para el examen. Las hormonas paracrinas, ¿por qué le llaman paracrinas? Por la comunicación intercelular paracrina. BAT, eso ya les enseñé, el BAT, acuérdense, chico malo. Sistema porta, sus vasos son BAT, ¿no? Van de la beta a la alfa y terminan en la delta. Ok, comunicación paracrina. La insulina disminuye la secreción de glucagón, efecto antagónico. El glucagón estimula la secreción de insulina. La somatostatina inhibe la secreción de la insulina y el glucagón. Recuerden, la somatostatina no es amiga de nadie, pobrecita. El glucagón estimula la secreción de insulina por las células beta y la insulina disminuye la secreción de glucagón. ¿Listo? Muy bien. Con esto hemos terminado la clase y una vez más, gracias por atender.